Los grandes entendidos dicen que los temores no son más que estados de la mente. Existen 6 miedos básicos que todas las personas tenemos: la vejez, enfermedad, temor a la pérdida del amor de alguien, crítica, pobreza y muerte. Vente conmigo y aprenderás a identificarlos y a reconocerlos a lo largo de todo este capítulo. Bueno, bien, el autor Napoleón Hill en esta obra, y por supuesto pues nosotros en El Poder Siempre Ha Estado Dentro de Ti, no podíamos escoger mejor tema que los 6 fantasmas del temor para cerrar este curso. El autor nos invita a hacer un análisis de nosotros mismos, haciendo hincapié en que existen 6 miedos básicos que todas las personas tenemos. Déjame leerte cuáles son estos 6 miedos básicos, así no se me vaya a pasar ninguno. El autor nos habla de que tenemos miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor de alguien, a la vejez y a la muerte. Incluso nos invita a hacer un autoanálisis y de hecho, cuando tú pasas todos los módulos del Poder Siempre Ha Estado Dentro de Ti, es una reflexión constante, es un autoanálisis constante, es hacer el ejercicio, por ejemplo, de la percepción, salirte del contexto, buscar a qué le tienes miedo, qué es lo que te molesta, qué es lo que te está deteniendo. Y por eso dije al principio de este módulo que el autor, y por ende pues nosotros también, no pudimos escoger mejor tema que no fuese analizar, incluso él dice, revise, busque dentro de sí y analice si aún queda algún vestigio de estos 6 miedos básicos. Es más, abre el capítulo y me gustaría leértelo tal cual porque me parece importante. Dice, antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. Y de hecho, lo que hemos venido haciendo es el lobby a toda esta información. Lobby, ir preparando el terreno, porque obviamente no debe ser nada fácil que de repente alguien te diga, no, vale, sí, que tú puedes crear tu realidad y tú eres el responsable hasta el día de hoy de todo eso que te ha pasado. Yo, sí, claro, porque la ley de atracción y la ley de vibración, se entiende que son temas que probablemente uno ya ha escuchado porque no estamos inventando la rueda, pero cuando los pones en marcha, cuando tú dices, ok, definitivamente sí, quiero empezar a mejorar mis resultados y me voy a involucrar, pero de la A a la Z en el proceso, aplicando todo lo que se explica o lo que supone esta filosofía, no es que va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, no en vano, obviamente, el autor nos dice que la mente tiene que estar preparada para recibir esta filosofía. Y dice, empiece con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. De hecho, nos habla que cuando, aunque sea uno de los 3, está ahí pero latente, es como una barrera, como si estuvieras en una caja, de esa caja que tanto la gente habla y diga, salga de la caja, piense fuera de la caja. Tal cual, cuando existe, aunque sea uno de los 3, eso crea dudas, crea dilación en tus proyectos, en tu vida, el avance. Y obviamente pues empiezan a aparecer un montón de miedos. De hecho, a mí me pasa con mis clientes. Fabiola, yo quisiera, el poder siempre ha estado dentro de ti. Quisiera hacer una mentoría contigo, porque también lo hago, 1 a 1, analizando, o mejor dicho, aplicando esta filosofía directamente en la vida de la persona, en ese proyecto, en ese momento, indistintamente de qué tipo, del área, no importa. Es estándar, obviamente, ¿no? O sea, lo que se trata es de alcanzar la meta, indistintamente de lo que se esté buscando. Y normalmente cuando llegamos a la parte del precio, hablábamos tras cámaras incluso de este tema, ¿no? A todos, a todo el mundo le gusta el dinero, pero casi nadie habla del tema, o a pocos les gusta hablar del tema, y justamente es un tema, bueno, álgido, ¿no? Cuando tú llegas, ¿y cuánto cuesta? Tanto. Yo te llamo después.
los grillos, no llegaron nunca más, no aparecen nunca más. Entonces tú ahí automáticamente te das cuenta que esa persona no tiene una muy buena relación con el dinero. Y fíjense que el temor a la pobreza es el primero que encabeza la lista. El dinero es algo que mueve, el poder mueve, hay otras fuerzas que mueven. El dinero y el poder mueven. No tenerlo te paraliza. Es más, de hecho, el autor menciona, como invita a hacer un autoanálisis, menciona algunos síntomas y quiero compartirlos contigo uno a uno de, si el tiempo lo permite, si no, nos vemos en el siguiente segmento. Vamos a tomarnos esto con un poquito de calma porque los miedos, además de paralizar, echan por la borda cualquier plan y justamente eso es lo que no queremos. Entonces, bueno, vamos a ver. El miedo a la pobreza, por supuesto, pues partiendo de la base, primero que nada, que los temores no son más que estados de la mente. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, que es los pensamientos. Y lo vimos en los módulos cuando estuvimos hablando acerca de nuestra mente consciente, que es la que puede aceptar o rechazar. ¿Okay? Entonces, el temor a la pobreza, dice, es el temor más destructivo. Paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito. Estimula la dilación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. O sea, con razón, es el primero de la lista. Y nos comparte algunos de los síntomas. Imagínate todo lo que hace. Increíble. Con razón hay un montón de gente que no llega ni a la esquina. Que no nada. O sea, que no se mueve totalmente. Yo también estaría paralizada. Estuve por muchos años. Decidí que nunca más. Síntomas del temor a la pobreza. Indiferencia, indecisión, duda, preocupación, precaución excesiva, dilación. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, parte de lo que es el autoanálisis, sí nos podemos apoyar en este capítulo, o mejor dicho, deberíamos apoyarnos en este capítulo justamente para tratar de identificar y reconocer cómo reaccionamos, qué tenemos, qué no tenemos, qué nos hace mantenernos así en esa caja que no nos permite avanzar, reconocerlo, aprender y salir de eso, empezar a gestionar esas emociones. Hay técnicas y herramientas que con muchísimo gusto les compartiría, pero tendríamos que hacer como un curso aparte para poder hablar de eso. Pero una de ellas es la meditación. Otra de ellas es la respiración consciente, por ejemplo. La meditación y la respiración consciente son una de las herramientas que yo diría que nos permite realmente comenzar a aprender a gestionar nuestras emociones bastante bien. Y por allí, bueno, ya uno pica y se extiende. Pero bueno, como el tema que nos compete es el de los 6 temores básicos, continuamos con el temor a la crítica. El autor dice, ¿por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? Dice, la respuesta es por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer a la crítica. Continúa diciendo, en el pasado, la crítica comportaba, o mejor dicho, daba como pie o base a severos castigos y aún los acarrea en algunos países. Y es que yo incluso, no solamente el hecho de negar algo que colectivamente está aceptado, como por ejemplo las fábulas, o bueno, el ejemplo que él dio acá, ¿no? Yo creo que yo me iría tal vez un poco más allá. El hecho de estar expuestos, el hecho de, primero, no tenemos quizás esas herramientas que dicen, bueno, yo me voy a parar aquí frente a todo el mundo y a alzar mi voz y decir, bueno, mira, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso, y no me da miedo ser diferente. De hecho, uno ve incluso a los adolescentes en edad temprana tratando de encajar y de entrar pareciéndose, vistiéndose, actuando, hablando, escuchando la misma música, justamente para buscar esa sensación de, bueno, mira, yo pertenezco aquí. Y el adulto, pues nosotros no funcionamos de manera distinta en el trabajo, en la familia, con nuestras parejas.
con las amistades. Entonces, yo creo que definitivamente hay que desarrollar una personalidad con mucha confianza en sí mismo. Me pasa a mí a menudo con el cabello corto. La mayoría de las mujeres que se me acercan me dicen, ay, qué lindo se te ve, Fabiola, el cabello corto. Pero a ti no te dio como cosa cortarte el cabello. Y dije, no, me encanta, o sea, me siento diferente, no me molesta salir del montón. Me dice, ay, no, yo al contrario, quisiera pasar desapercibida, no, es que no me gusta aquí, no me gusta allá, no me expongo. Pero es que si no te expones, no te notan. Si no te notan, no sobresales. Si no sobresales, no brillas, no eres tú, no estás en tu, como digo yo, me encanta, como en tu elemento. Hay mucha gente que dice, no estás cómodo en tu propia piel. Y justamente no tener eso, no desarrollar eso, imagínense ustedes los síntomas del temor a la crítica, lo que acarrea. La timidez, está claro, falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura incorrecta del cuerpo, memoria pobre, debilidad, voy a regresar aquí, la falta de serenidad, debilidad de carácter, complejo de inferioridad, extravagancia, falta de iniciativa, falta de ambición. ¿Y por qué hablaba de la falta de serenidad? Miren, cuando yo estoy trabajando en proyectos, de hecho ahorita hay uno bien interesante y la chica no termina de salir adelante, y eso que es algo, se podría decir así como que, bueno, mira, sacas este proyecto adelante, es de vida o muerte. O sea, lo tienes que hacer y punto. Y tiene tanto temor a exponerse que está arriesgando cosas muy importantes. Tiene tanto temor a estar allí, a dar el paso, a decir yo salgo, yo te digo porque sé que mi producto es el mejor. Tiene terror de hacer eso y eso es arriesgar el proyecto, la vida, está comprometiendo muchísimas cosas. Entonces, insisto, el manejar estos temas, el hablar de autoanálisis, hacer un inventario como nos invita el autor de a qué le tememos, qué tanto de estos miedos tenemos nosotros, cómo erradicarlos, que de hecho invito nuevamente a que se lean el capítulo porque está sumamente interesante, no solamente hacer estas reflexiones, sino también ir un poquito más allá. Hay un cuestionario extenso que nos permite pues conocernos un poquito más a nosotros mismos. Es algo así como durmiendo con el enemigo. Pero terminamos de ver los otros miedos básicos y sus síntomas en el siguiente segmento.